En esta presentación procuraré referirme a algunas características y rasgos de la sociedad griega clásica que a menudo son ignorados en las descripciones históricas que habitualmente se presentan acerca de dicha sociedad, y más en particular de la sociedad ateniense. Esta sociedad es a menudo presentada como un ejemplo de democracia y cultura republicana. Y ahora vamos a explicar que las cosas no fueron tan así como las pintan. Digamos que la cultura griega clásica es planteada como uno de los ejemplos máximos de la sabiduría, la filosofía y el desarrollo de los sistemas políticos democráticos, cuando era en realidad una cultura profundamente antidemocrática. Ponemos como ejemplo la sociedad ateniense, constituida por los habitantes de la ciudad de Atenas y sus alrededores en una región de Grecia denominada Ática, que es una península montañosa de 2.650 kilómetros cuadrados de superficie y que tenía unos 300.000 habitantes. En la sociedad ateniense de esa época, siglos 5 o 6 antes de nuestra era, de los 300.000 habitantes, poco más de 10.000 eran ciudadanos, solamente varones, y 80.000 eran esclavos, equivaliendo a 3 o 4 esclavos en cada familia. Además de los esclavos, que no poseían derechos individuales, la sociedad ateniense excluía de los derechos políticos a las mujeres, que obviamente eran la mitad de la población. También excluía a habitantes denominados metecos, que si bien en su mayoría eran griegos y provenían de otras ciudades griegas, eran considerados extranjeros y tampoco tenían derecho de ciudadano. Los metecos eran aproximadamente un tercio de la población. Por lo tanto, hay que expresarlo rotundamente. Las sociedades griegas antiguas en general, y en especial la elogiada sociedad ateniense, con una población de 300.000 personas, y donde las decisiones las tomaban un poco más de 10.000 hombres, era cualquier cosa menos democrática. Además de este carácter esclavista, clasista y patriarcal, la sociedad ateniense y por extensión las demás sociedades griegas antiguas eran en general sociedades de carácter chamánico. O sea, eran sociedades que se guiaban por varias ceremonias espirituales a las que se atribuía un carácter mágico y que generalmente incluían el consumo de diversas sustancias psicoactivas en el marco de ritos más o menos definidos. Estos ritos podían tener algunas variaciones menores en cada ciudad griega, pero en líneas generales utilizaban las mismas sustancias psicoactivas u otras análogas. Uno de los rituales más extendidos era el culto al dios o semidios Esculapio, que se expresaba en la asistencia de las personas a templos dedicados a dicha divinidad. Según se cree, Esculapio o Asclepios en griego fue un chamán que vivió en Tesalia, en Grecia, alrededor del año 1200 antes de nuestra era. Homero en la Ilíada lo menciona tan solo como un médico habilidoso y en tiempos posteriores fue honrado como héroe y finalmente elevado a la categoría divina. Con el paso de los siglos pasó a ser la deidad griega de la medicina, adorada en cientos de templos. El culto comenzó en Tesalia, donde luego se extendió a todos los pueblos helénicos. Fue introducido en Roma por Cibilín, supuestamente para aliviar una peste en el año 293 antes de nuestra era. Esculapio era representado vestido con una túnica larga, con el pecho descubierto. Tenía un báculo o bastón con una serpiente enroscada que con el tiempo se habría de transformar en el símbolo de la medicina. El caduceo, o caduceo, en griego kerikion, era una vara o bastón que mostraba que la persona que lo llevaba era sagrada y debía ser respetada. Tenía alas y serpientes entrelazadas que también aparecen en la vara mágica de Hermes o Mercurio. Los cientos de templos griegos de Esculapio en Grecia eran utilizados por la gente enferma que iban a dormir para ser visitados en sueño por Esculapios o sus sacerdotes. Dormían en un lugar llamado Abatón, que era un dormitorio sagrado. Según se cree, se usaban dietas, muy probablemente amapola, opio y otras sustancias curativas y ceremoniales. Baños y ejercicios también como método de curación. Todavía hoy en la sociedad contemporánea se usa habitualmente el báculo rodeado de 2 serpientes enroscadas de Esculapio como símbolo de la medicina. Otro de los cultos principales de Grecia antigua eran los cultos del santuario de Delfos, que reverenciaba al dios Apolo, hijo de Zeus, en el sitio donde había habido un templo prehelénico.
durante mucho tiempo Delfos fue considerado un símbolo de la unidad helénica. Sin embargo, el templo original se basaba en el culto a la madre tierra, Gaia o Demeter, y a su hija, la serpiente o Pitón, la serpiente, que al principio no tenía nombre y que era una entidad femenina, hija de la Gran Madre. Luego el santuario fue conquistado por pueblos invasores, quienes sustituyeron el culto a Gaia por el culto a Apolo, hijo de Zeus. Seguramente este hecho representa la victoria de los grupos patriarcales griegos sobre las sociedades matriarcales que habitaban la región egea en tiempos anteriores. Si bien desde esa época el templo fue dedicado a Apolo, las creencias prehelénicas sobrevivieron de forma sincrética en las nuevas ceremonias. La serpiente, hija de la madre tierra, pasó a ser de sexo masculino y su nombre Pitón. De allí que las sacerdotisas de Delfos se llamasen pitonisas. Delfis, que quiere decir matriz o útero, estaba ubicado sobre una piedra situada exactamente en el lugar donde supuestamente se habían encontrado dos águilas que habían enviado Zeus. Ese sitio preciso, centro del templo, era denominado ombligo, ónfalos, mientras que el recinto sagrado se denominaba stomios, que significa vagina o boca, que a su vez estaba atravesado por una hendidura, que es en griego chasma, por donde salían vapores que producían embriaguez, que se llaman entusiasmos, y que eran aspirados por las pitonisas en el momento de emitir sus predicciones. Probablemente dichos vapores eran producidos por la quema de cáñamo, cannabis, o de adelfa, una planta que también se llama laurel romano o rosa laurel, que es un vegetal considerado venenoso que también tiene propiedades psicoactivas. Otro culto fundamental de la cultura griega antigua se llevaba a cabo en el centro ceremonial de Eleusis, cerca de Atenas. Este culto se había instaurado en el siglo XV a.C. y con el tiempo sería conocido como los misterios de Eleusis. Los misterios eran de dos tipos, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores se celebraban en primavera y eran ceremonias que se llevaban a cabo mediante ayunos, purificaciones, sacrificios y otros ritos. Los misterios mayores eran prácticas otoñales que culminaban en una enigmática ceremonia nocturna de iniciación basada en la ingestión del quiquión, un líquido cuya composición exacta aún se desconoce. De acuerdo a los signos homéricos, la diosa Demeter, la diosa madre, fue quien instituyó Eleusis, distribuyendo a los principales y primeros príncipes eleusinos, Triptólemo y Eumolpo, para mostrarles el ministerio de las ceremonias sagradas y les enseñó sus misterios, santas ceremonias que no es lícito descuidar, ni escudriñar por curiosidad, ni revelar, pues la gran reverencia debida a los dioses enmudece la voz. Eso lo dicen los himnos homéricos, para referirlo. Muchos personajes famosos de la historia griega pasaron por Eleusis. Platón, Aristóteles, Píndaro, Esquilo, Sófocles, además de cientos de miles de peregrinos de diversos orígenes. En la época del Imperio Romano, Eleusis continuó siendo un lugar visitado por mucha gente. Cicerón, por ejemplo, los emperadores Adriano y Marco Aurelio, ellos también participaron de las ceremonias eleusinas antes de la destrucción de los templos por las fuerzas de Alarico en el año 396. La experiencia eleusina poseía una fuerza enorme. Su supervivencia de 18 siglos, sin que hubiera una estructura eclesiástica o dogma, se basó exclusivamente en las experiencias individuales de sus visitantes. Cada persona experimentaba el éxtasis eleusino una vez en su vida y con ello bastaba. Los misterios de Eleusis fueron descritos por Píndaro. Feliz el que después de haberlos vistos desciende a la tierra. En gran medida la experiencia eleusina se basaba en la pócima sagrada, como decíamos, llamada Quiquión. Todo parece indicar que el trance estático era producido por alguna o varias sustancias visionarias contenidas en este preparado. Antonio Cosgotado sostiene, con argumentos muy sólidos, que el agente activo podría ser Claviceps purpurea, un hongo de la familia del cornezuelo o ergot, tóxico y psicoactivo, que parasita algunas gramíneas. Otro culto principal en Grecia eran las ceremonias dionisíacas, basadas en el vino de uva. Este vegetal, que se llama en botánica Vitis vinifera, es una especie original de la región mediterránea. Esta especie ya existía en el cercano oriente hace unos 6.000 años. Basados en los vinos de uva y la embriaguez que producían en Grecia, se desarrollaron las fiestas dionisíacas griegas a partir del principio del primer milenio antes de nuestra era, y eran ceremonias en honor del dios Dionisos, donde se homenajeaba la fertilidad y la vegetación, incluyendo rituales de iniciación a la vida sexual. En todos ellos,
el vino jugaba un rol fundamental. Por lo que se sabe, los vinos griegos no eran vinos en el sentido que se da actualmente a la palabra. Supuestamente su graduación alcohólica no podía superar 14 grados, 14%, que es el porcentaje en que se detiene el proceso de fermentación. Sin embargo, los documentos de la época a menudo mencionan que los vinos griegos necesitaban muchas diluciones para poder consumirse sin problemas. Señala apropiadamente McKenna que los vinos griegos eran más extractos o tinturas que vinos propiamente dicho. Aún hoy, entre las prácticas existentes en Grecia, se menciona el vino de resina o retsina, vino al que se le agrega resina. Hay muchas otras sustancias que pudieron ser utilizadas para preparar los tractos vínicos, como la beladona, el opio y en tiempos posteriores tal vez cannabis. La palabra espíritu, de origen griego, designa el alcohol, que a su vez es una palabra árabe muy posterior, y este sería el principio del vino, que permite recoger los mensajes del tiempo antiguo o de otros planos de la vida. En Grecia los vinos sagrados eran utilizados por los chamanes, por las mujeres sabias, por las pitonisas de los templos, en Delfos, en Eleusis y en otros sitios, para recibir los conocimientos del mundo espiritual. También en Roma el vino fue una sustancia sagrada. Al igual que en Grecia, se lo utilizaba en las ceremonias de fertilidad y renacimiento de la vida. Fue un elemento central de las fiestas en honor al dios Baco, versión latina de Dionisos, lo que se llamaban las bacanales. El uso ritual del vino siguió existiendo en las ceremonias cristianas que sustituyeron los rituales romanos. Seguramente de allí proviene su utilización eucarística en la Iglesia Católica. Este video fue preparado tomando como base mi libro Pueblos, Drogas y Serpientes, publicado por la editorial Piriguazú Ediciones en México y Costa Rica en el año 2000 y reeditado en el Uruguay en el año 2010.